Dale, puncha, tuquicuna, hatun saludami. Bueno, el saludo para los compañeros quichohablantes que hay mucho en Bolívar. Gracias, muchas gracias por esta entrevista. También me da una inmensa, inmensa alegría verlos a ustedes, Oscar, a las compañeras, a Mariana y a todo Chimbo. Darle un gran abrazo a esa tierra tan querida como tan querida también es Bolívar. Empecemos deseándole a todos un feliz año. Yo sé que ha sido un año durísimo, extraño, duro, triste. Muchas familias han perdido un ser querido. En Bolívar ha habido muertos, contagiados por el COVID en todos lados. A ellos mi abrazo solidario, a aquellos que han perdido su trabajo, aquel taxista, aquel tendero que ya no vende como antes. Ánimo, ánimo, que si tomamos las correctas decisiones en el 2020 juntos recuperaremos el futuro. Que todos tengan un maravilloso año 2021. Bueno, arranquemos con una preguntita, pues mi querido estimado Rafael, cuando en su gobierno se hacía sobre el plan Renova, cuando se ayudaba a la clase del volante, hablemos a la clase del transportista para poder cambiar su unidad viejita, sí, no el transportista viejo, sino cambiar su unidad por algo nuevo, mi querido Rafael. Cuente lo que se hacía en su gobierno ahí para ayudar a esta clase. Mira, era una serie de políticas muy inteligentes, amor con interés, porque todos ganábamos. El transportista le damos un bono de chatarrización, le pagamos para que chatarrice su taxi viejo, su bus viejo. ¿Pero qué ganaba el Estado? ¿Pero qué ganaba el Estado? Le damos crédito de la corporación. Él con eso iba a tener una unidad nueva, un taxi nuevo, mejoraba el servicio al cliente, mejoraba el servicio a los ciudadanos, mejoraba la estética, ya no estaban esos carros destartalados, mejoraba la seguridad. ¿Qué ganaba el Estado? Recuperamos en 3 años, tú sabes, la inversión. Porque ese bus viejo, ese taxi viejo, utilizaba mucho más combustible subsidiado. ¿Por qué? Porque era ineficiente ya por los años que tenía de vida. Con el carro nuevo se consumía mucho menos, el Estado ahorraba, y en caso de taxi, el caso de los taxis lo tengo muy claro, en 3 años recuperábamos la inversión. Entonces, políticas inteligentes, pero todo eso fue botado a la basura, como las cocinas de inducción, que se las inventaron para decir que eran malas, que la gente estaba descontenta. No conozco una persona que esté descontenta con las cocinas de inducción. Pero como era programa de Correa, había que botarlo a la basura, así sigan explotando los cilindros de gas, se nos sigan muriendo los niños por inhalación de gas, así sea gas contaminante, subsidiado, importado, etcétera, pero había que estar contra Correa. Ojalá superemos ese odio que nos ha hecho tanto daño y, como le decía, el 2021 volvamos a retomar esa senda de progreso. Bueno, muy importante, economista, damos la cordial bienvenida a la licenciada Mariana Guijarro allá en Cabina 2, también que dice que a los tiempos, vele, mi economista, oiga, más buen mozo, joven, acá nosotros siempre. Ojalá. Importante, mi economista. Mari, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Marcha de Bolívar, economista Rafael Correa, un gusto dialogar con usted el día de hoy. El día de hoy ha sido una alegría a los tiempos escucharle, espero que esté muy bien. ¿Cómo ha pasado, economista? Muy buenos días. Gracias por preguntar, Mariana, y gracias a Dios muy bien, muy bien. Y bueno, no puedo decir que son tiempos de máxima felicidad, tranquilidad. Cada día uno se despierta a ver de qué nuevo juicio le han puesto, ¿no? Qué homicidio, qué secuestro, qué soborno, qué de todo. Y uno trabaja solo para pagar abogados. Pero lo principal, salud y familia, se tiene, y con eso uno tiene fuerza para seguir luchando. He pasado unas Navidades, un año nuevo muy lindo. En Navidad mis 3 hijos pudieron estar aquí. En Año Nuevo solo mis 2 hijos, mi hija mayor ya tuvo que regresar a Francia. Yo cocino, les hago la cena, entonces hemos pasado momentos muy agradables y de salud, gracias a Dios, todo bien. Espero que para todos los que nos están escuchando, pues tengan esa misma felicidad, que es tener la familia unida y gozar de buena salud. Economista, sabemos que estamos con una pandemia a nivel mundial. ¿Cómo ha pasado en esta época de la pandemia? Se está cuidando muchísimo. ¿Cómo está en casita pasando esta pandemia que estamos a nivel mundial, nos está azotando? Bueno, yo ya trabajaba mucho desde la casa. Para mí no ha sido un cambio muy drástico, casi no salgo. Yo aquí no tengo carro, pero el transporte público es excelente, ¿no? Pero a mí me encanta la bicicleta y solo me traslado en bicicleta. El problema es el clima, ¿no? En este momento hace un 0 grados. Hoy día mañana ya estaba nevando. Sí fue a caminar bastante, eso sí. Entonces, pero a mí eso no me ha golpeado mucho la pandemia. Bélgica sí tuvo mucha incidencia del coronavirus porque la población es bastante mayor. Sin embargo, dice las cifras reales. Ecuador subestima las cifras. Ecuador ha declarado 14.000 muertos, pero es tan fácil como esto. Vean
2017, 2018, 2019, los muertos fallecidos de marzo a diciembre, compárenlo con el 2020 y verán que tenemos 38.000 muertes en exceso. Entonces, que nadie se pierda. Esos son los 38.000 muertos por el coronavirus, lo que significa que Ecuador es el país con mayor cantidad de muertes per cápita del mundo. Somos los países que peor ha manejado la pandemia. Aquí ha habido problemas, pero son países mucho más ordenados, mucho más disciplinados, con grandes sistemas de salud. Bélgica tiene un muy importante estado de bienestar, la salud es de acceso gratuito prácticamente, y bueno, el sistema de salud ha sabido responder. ¿Usted piensa que tenemos que invertir aquí en el Ecuador más en salud? Pero por supuesto, conmigo se avanzó muchísimo, 4.400 camas hicimos, pero el promedio mundial son 2, lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud son 2 camas por cada 1.000 habitantes, 1 por cada 500 habitantes, y todavía estábamos por debajo de ese promedio. Habían ciudades donde la situación era crítica. Guayaquil tenía la mitad de eso. Ya con la inversión que hicimos, el hospital del Guasmo, el hospital de Monte Sinaí, el nuevo hospital del IES de Los Ceibos, la repotenciación del hospital universitario, nos acercamos a ese promedio o a ese mínimo mundial recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y si no hubiéramos tenido esos hospitales, si no hubiéramos tenido repotenciado el hospital de Guaranda, ¿cuánta muerte hubiera habido adicional? ¿Cuánto dolor más? O sea, gracias a Dios hicimos esos hospitales a los cuales la infamia llamó elefantes blancos, pero esos elefantes blancos salvaron miles de vidas. Sin eso, la tragedia hubiera sido mucho mayor. Pero falta todavía, falta. Era un sistema de salud en construcción. Había que seguir invirtiendo, había que seguir construyendo infraestructura, contratando más médicos, equipamiento, y lo que hizo esta gente fue despedir miles de servidores de la salud, reducir el presupuesto de salud, parar toda inversión pública. Gracias a Dios habíamos construido nosotros mucho. De otra forma, la pandemia hubiera sido todavía más desastrosa. Economista, sabemos que la economía no está tan bien en el Ecuador. ¿Cómo serían los pasos para ir un poco la economía mejorando? No es que está bien, no está bien, es un desastre. En todas partes del mundo la pandemia ha golpeado la economía, pero no tenía que ser tan grave. En Ecuador todo es peor, todo es mucho más grave. Los problemas se convirtieron en tragedia porque no hay gobierno. Fíjense, si en octubre no se hubiera pactado con Moreno para mantenerlo ahí a que caliente un sillón y constitucionalmente se hubiera reemplazado, la situación hubiera sido totalmente distinta. Pero la peor pandemia del último siglo, la peor crisis de la historia nos tomó con el peor gobierno de la historia. Y están las consecuencias. Para ponerlo en perspectiva, los que tienen 40, 50 años se acuerdan muy bien, yo todavía no llego a esa edad por si acaso, se acuerdan muy bien de la crisis del 99. En esa terrible crisis que tanto dolor nos causó, nos congelaron nuestros depósitos, todos tuvimos un familiar, un amigo que tuvo que emigrar, decrecimos 5.4%. Ahora vamos a decrecer 11%, más del doble. El próximo gobierno no va a recibir un país, va a recibir ruinas. La situación es extremadamente grave. Y no se ha hecho nada para proteger la economía, proteger la producción nacional, proteger al pequeño productor lechero, su precio, al productor de papas, al pequeño agricultor. No se hizo absolutamente nada. Por ejemplo, con la cuarentena, no solo era ordenar, la gente se queda en las casas. Y el taxista, el vendedor ambulante, el que se gana el pan día a día, ¿cómo alimenta a sus hijos? Es escoger entre morirse de coronavirus o morirse de hambre en la casa con toda su familia. Había que apoyarlos con víveres, con alimentos. Y esos alimentos, el Estado podía comprarlos del pequeño agricultor, del papero indígena, del pequeño ganadero que vende su leche. Y al mismo tiempo, entonces, se atendía a la gente en cuarentena y se protegía la economía, sobre todo la economía agrícola y pecuaria. No se hizo absolutamente nada. Próximo año debemos actuar contundentemente para reactivar la economía. La situación es gravísima, el desempleo, la falta de ingresos, hay hambre nuevamente en el país, y por eso la propuesta central de Andrés, y sabemos lo que hablamos, de $1.000 para 1 millón de familias. Eso se llama un choque de demanda, darle recursos a la familia, a los más pobres, que además es una gran ayuda para ellos, pero el pobre no va a gastar eso en el casino en Las Vegas, pues en Estados Unidos, o en Miami. Va a ir a comprar el pan donde el tendero de Guaranda, de Chimbo, de San Miguel. Y ese tendero con eso va a poder pagar el alquiler. Y el dueño del edificio con eso va a poder ir a comprar al restaurante, a comer al restaurante. Y el dueño del restaurante con eso va a poder recontratar a los 2 meseros que tuvo que despedir. Y los 2 meseros van a recibir un sueldo y vuelve el círculo. Es un círculo virtuoso de reactivación. Entonces, esa es la propuesta. Y cuánta maldad ha habido también en esto, ¿no? Y cuánta
cuánto egoísmo, cuánto, no sé cómo llamarlo, cuánta pequeñez. Porque cuando es para los pobres, ahí sí es demagogia. Cuando fue la sucretización en el 83 para los ricos que se venden en dólares, ahí no hay problema. Cuando fue para el salvataje bancario, que nos costó 8.000 millones de dólares, ahí no hay problema. Cuando hay que dar 1.000 millones a los pobres para reactivar la economía, ahí sí hay problema. A otros con esos cuentos, nosotros vamos a dar $1.000 a 1 millón de familias. Ese va a ser un importantísimo impulso, choque de demanda que reactivará la economía. Esta ayuda que ustedes piensan dar con $1.000, ¿en qué tiempo lo piensan hacer? Andrés ha dicho que empezaremos a primera semana, pero ya están poniendo trampas. Para eso hay que actuar coordinadamente con el Banco Central. Ya quieren privatizar el Banco Central, quieren dárselo a los banqueros. Saben que van a perder las elecciones, quieren hacer fracasar al próximo gobierno, así hagan fracasar al país. Entonces hay que estar muy atentos y por eso, Bolívar querido, también necesitamos mayoría en asamblea, porque para esto se necesitan leyes. Para revertir la ley criminal de apoyo humanitario se necesita mayoría en asamblea. Para reestructurar las deudas se necesitan leyes especiales y se necesita mayoría en asamblea. Y para cumplir con esto, con esos importantes recursos para 1 millón de familias, es una parte del programa, hay 3.000 millones para cooperativas, 3.000 millones para los gobiernos locales, etcétera, se requerirá fuerte apoyo en asamblea. Así que, por favor, también necesitamos ese respaldo en asamblea. Economista, sabemos que usted está apoyando, Andrés Arauz está apoyando. ¿Tienen candidatos en todas las provincias para asamblea? Teníamos. Estos sinvergüenza han hecho lo imposible para eliminarnos, para perjudicarnos, para empezar el binomio. Recuerde que recién el 25 de diciembre definitivamente estuvo el binomio inscrito. 25 de diciembre, cuando lo inscribimos el 18 de septiembre, más de 3 meses. ¿Cuándo han visto eso? ¿Cuándo Lazo, cuándo Noboa, cuándo Gutiérrez tuvo algún problema en inscribirse con nosotros? Pero nosotros éramos los autoritarios, nosotros los dictadores, porque no nos sometíamos al Universo, a Telemazonas, a Ecoavisa, al comercio, a la Embajada de Estados Unidos, al Fondo Monetario, solo nos sometíamos a la gente de Bolívar, a las grandes mayorías. En todo caso, nos eliminaron la lista de Galápagos abusivamente, allá controla todo el Partido Social Cristiano, pero en el resto de circunscripciones, el resto de provincias, gracias a Dios, sí tenemos candidatos. Aquí en la provincia de Bolívar también tiene a Paulina Tamayo, Paulina Fuentes, que está por acá saludándole, le envía un saludo. Un abrazo a las dos. Es una mujer candidata asambleísta, le manda un fuerte abrazo, economista a la distancia. Está sí, ahí candidata. Está Paulina Fuentes encabezando la lista. La mitad de nuestra lista está encabezada por mujeres, dicho sea de paso. Suplente está Miguel Ruiz. De segundo lugar está Fausto Vallas, suplente está Gabriela Tutasi, tercer lugar está Liliana Ortiz y suplente está Carlos Vázquez. Y como le decía, ahora somos listas 1, nos robaron listas 35, eliminaron listas 5 aunque ya no la devolvieron. Estrictamente hablando somos listas 1-5, pero es facilito. Van a recibir una gran papeleta, el primer casillero, primerito, listas 1, ese somos nosotros, todito 1, y recuperaremos junto a la patria, compañeros, como ya lo hicimos en el 2007, ¿eh? Ahora, hay que reconocer, es mucho más dura la crisis actual, pero también tenemos mucha más experiencia, mucho más equipo y políticas comprobadas que nos dieron prosperidad día a día, como durante mi gobierno. Economista Rafael Correa, ¿cómo hacer que la juventud vaya un poco creyendo ya en los políticos? Porque como usted sabe, como que ya no van creyendo, como ya no van perdiendo esa confianza en el político. Qué buena pregunta, porque esa es la estrategia para dominarlo. Es un absurdo creer que no necesitamos política. Lo están viviendo en carne propia. Cuando el 2007 al 2017 se duplicó el tamaño de la economía, fuimos los campeones regionales en reducir pobreza, desigualdad, crecimos más que el promedio de la región, pasamos a ser los mejores en vialidad, en infraestructura, en seguridad, en avance de la educación. La gente sentía que le iba bien, pero decían, no, es mi esfuerzo, es mi capacidad, no tiene nada que ver el gobierno. Yo les pregunto, ¿no siguen esforzándose y tal vez más? ¿No tienen la misma o mayor capacidad? Y ahora les va a recontra mal, porque el gobierno sí es importante y la política es importante. Vivimos en comunidad, se necesita política, polis, ética, ¿no? De ahí viene la palabra política, las leyes que rigen a la ciudad o a la sociedad, a la comunidad. Entonces, que no se engañen, es la forma de dominarnos. No, todos los políticos son iguales, la política no sirve para nada y alguien va a tener que gobernar. ¿Quién le va a hacer entonces? Los grandes empresarios, los banqueros y los dueños de los medios de comunicación, que no van a gobernar para la gente de Chimbo, para la gente de Bolívar, para los que me escuchan. Van a gobernar para su negocio. Por eso los banqueros, cuando todos estamos quebrados, ellos rompieron récord en utilidad en el 2019
revisen, más de 500 millones de dólares, y ahora hasta noviembre ya han ganado más de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares, cuando todo el mundo se come la camisa. Esas son las consecuencias de decir, no creo en los políticos, yo solito puedo salir adelante. Necesitamos de la política. Otra cosa son los malos políticos y la mala política. Eso siempre habrá que rechazarlo. Como a los malos periodistas y al mal periodismo. Pero sería un absurdo decir que no se necesita periodismo, que no se necesita periodistas, sino que hay que saber discernir y apoyar a la gente buena que trabajó solamente por el bien común. Generalizar también, ¿okay? Es una forma de corrupción, ¿no? Entonces hay un político sinvergüenza, todos los políticos son sinvergüenza. Hay un periodista sinvergüenza, todos son sinvergüenza. Hay un cura pederasta, todos son pederastas. Eso es corrupción también. Eso es una forma de difamar, No, compañeros. Y hablen con evidencia. 4 años han tratado de manchar nuestra reputación. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las cuentas secretas? Ellos son los que las tienen, porque los corruptos siempre fueron ellos, jóvenes queridos. Qué buena pregunta, Mariano. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero mucho al Papa Francisco, y él acaba de sacar una encíclica que es una maravilla, la tercera, Fratelli Tutti. Usted sabe que soy medio curuchupa. En español es todos hermanos, y nos advierte de esto. Miren, jóvenes, lo que dice el Papa. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza. Todos son iguales, Ecuador no tiene salida, si somos los ecuatorianos ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Y suscitar la desconfianza constante. Todos son corruptos, todos son ladrones, ya no confío en nadie. Es la mejor manera de inmovilizar. Aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores, como han hecho estos 4 años, de que han luchado contra la corrupción. Mentira, nosotros luchamos contra la corrupción. Ellos han perseguido, disfrazándose de lucha anticorrupción cuando los corruptos siempre fueron ellos. Pero es la manera de dominarnos, sembrar la desesperanza, sembrar la desconfianza. Los ecuatorianos somos buena gente, somos gente trabajadora, somos gente honesta, caipillos, por supuesto, y que se vean presos, pero la mayoría no somos así. A recuperar la fe en nosotros mismos, queridos jóvenes, a recuperar la fe en los buenos políticos, en la política, y sobre todo entender lo necesaria que es para salir de su desarrollo, para alcanzar el buen vivir. El economista Rafael por acá le envía saludos, dice María Pazmiño, de acá de la provincia de Bolívar, le manda un fuerte abrazo a la distancia. Claro, María, qué gusto, un abrazo, María. Qué gusto saber de ella. Oscar, vamos contigo allá en Cabina 1. Mi querido estimado Rafael, hablemos un poquito de la minería, pues mi querido Rafael, que de pronto puede ser un cambio hacia el futuro de buscar cuando es la minería responsable, se hace con las normas técnicas. Mi querido estimado Rafael, creo que sería la oportunidad de sacar al país adelante, si en caso de ganar, Rafael, tu lista y volver nuevamente a recuperar la patria. Mira, es que los ecuatorianos vamos a aprender a querernos un poco más. Cualquiera defecio se dice cualquiera defecio y se lo aplaude. Claro, también es gran parte de la influencia de los medios de comunicación, que todo lo que sea contradecirnos, hacernos quedar mal, entre comillas, lo van a utilizar así y destruyen al país. Australia, revisen, jóvenes queridos, revisen. Porque ese es otro problema. Bolívar decía, no nos gobernarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Australia es un país subdesarrollado a inicios del siglo XX, menos desarrollado que Argentina. Hoy es uno de los países más desarrollados del mundo. Y clave para ese éxito fue la minería responsable en Australia. Y es de los países que más conserva el medio ambiente también, por si acaso. Tiene un capital natural impresionante. Canadá, el país con mayor cantidad de agua dulce del mundo, de los que tiene mayor cantidad de bosques. También la minería es tremendamente importante. Chile, el país de más alto desarrollo relativo, esto es discutible porque es neoliberal, ¿no? Más alto desarrollo tiene Uruguay. Pero bueno, de los más altos desarrollos relativos de América Latina. La base de su economía es minería. Ellos exportan cerca de 50.000 millones de dólares en cobre. Nosotros en total, con oro, plata, cobre, 300, 400 millones. Pero tenemos un potencial casi igual que el de Chile. ¿Te imaginas lo que podríamos hacer con todos esos recursos? No nos neguemos el futuro. Que la minería contamina es falso, la mala minería. Pero se puede hacer buena minería. ¿Ustedes creen que en Canadá, un país tan desarrollado, van a aceptar una actividad que les esté dañando el agua dulce, que es cuando son el país con mayor cantidad de agua dulce del planeta? No lo van a aceptar jamás. En Chile ya se está utilizando hasta agua del mar. A ese nivel se ha llegado. Se recicla el 95% del agua. Ya no coman cuentos. Nosotros sí somos ecologistas. Tenemos la constitución más verde de la historia de la humanidad. Dimos ejemplo al planeta entero. Pero somos responsables, somos sensatos. Se necesita salir de su desarrollo para que no se nos sigan muriendo niños por diarrea, por dengue, por no tener agua potable, por tener el agua en los tanques donde se crían los mosquitos. Son crímenes del siglo XXI.
porque son enfermedades perfectamente evitables, para que Bolívar tenga las escuelas que necesita, para que la Universidad Técnica de Bolívar tenga el presupuesto, para que haya hospitales, para que haya carreteras, para que haya infraestructura de riego, crédito para nuestros agricultores. Se requieren recursos. Es una bendición que Dios nos ha dado tener recursos naturales, pero hay que saberlos utilizar. Que el petróleo se utilizó mal y nosotros lo utilizamos bien. Y miren cómo se avanzó. Y miren cómo se descontaminó. Y con la minería es exactamente lo mismo. Entonces, acabemos esos absurdos y querámonos un poco más. ¿Qué país del mundo no aprovechó sus recursos para acelerar su desarrollo, para combatir la pobreza? Hay que hacerlo bien, con respeto al medio ambiente, con respeto a la sociedad, a la localidad, contratando gente del sector. Pero no podemos negarnos el futuro. Además hay una gran hipocresía. Por ahí hay un candidato, Yacu Pérez, que dice no a la minería metálica. Primero, contradice tradiciones ancestrales, ¿no? Él se dice indígena, no es indígena, pero de la cosmovisión indígena. Nuestros indígenas son orfebres. ¿De dónde sale el material para la orfebrería? De la mina. Segundo, bueno, supongo que anda en burro, porque el carro, todo eso viene de la minería metálica. No, que tengan las minas los otros, los africanos. ¿Cuánta hipocresía? No, a tener una adecuada explotación de nuestra minería con responsabilidad social, responsabilidad ambiental, y nos servirá no solo para salir de su desarrollo, sino para cuidar esa misma naturaleza. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la realidad? El principal factor contaminante del agua dulce ecuatoriana no es la minería, no es el petróleo. Son las aguas servidas de las grandes ciudades. Quevedo está cerca, lo tienen por ahí cerca, bota todas sus aguas servidas al río Quevedo. El propio Quito todavía bota las aguas servidas al río Machángara. Eso es lo que contamina el agua dulce. Y para remediar eso, se requieren miles de millones de dólares en infraestructura sanitaria. Esos recursos pueden venir de una minería responsable. Entonces, incluso paradójicamente, o aparentemente de forma paradójica, a desarrollar la minería responsablemente para, además, cuidar el medio ambiente, cuidar nuestra agua. Bueno, muy interesante, Rafael, lo que tú dices a la provincia de Bolívar, al Ecuador y al mundo. Y en esta pandemia, querido amigo Rafael, ¿cuál hubiera sido de pronto la solución para este problema sanitario que hemos vivido, ¿no? Porque primeramente hemos dejado que la enfermedad avance cuando se pudo haber frenado al inicio. Oscar, una reflexión. Bolívar es tierra de maestros. Debemos formar a nuestros jóvenes con mente crítica. Pidan datos, pidan evidencia, revisen la historia es la mejor maestra. Entonces, cuando venga un aventurero a decir no a la minería, bravo, y los que creemos minería entonces somos los malvados, a mí me cae mal la minería, no me gusta. ¿A quién le puede gustar la minería? El petróleo. Pero no soy estúpido, no soy irresponsable. Es necesario para sacar al país de su desarrollo. Gracias a Dios tenemos esos recursos. Y se puede hacer en forma responsable, como ya lo demostramos con el petróleo. Por ejemplo, el campo Pañacocha, que fue el primero desarrollado en mi gobierno, ganó como 4 premios mundiales por cuidado ambiental. Es un falso dilema. Petróleo o selva o ambiente, mina o agua dulce. Es un falso dilema. Por el contrario, bien explotado el petróleo, la minería, podemos tener mejor medio ambiente, podemos proteger de mejor manera el agua dulce. Bolívar es tierra de maestros, maestros queridos. Exijan, formen críticamente a nuestros jóvenes para que exijan información, datos, y no acepten todas las tonterías que se dicen y las barbaridades que se dicen. Correa se robó 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares es el Producto Interno Bruto promedio de mi gobierno. Eso es un absurdo. ¿Y dónde está esa plata? O sea, ¿quién es corrupto para enriquecer a los chinos, a los rusos? ¿Dónde está? No es que la escondió en lingotes de oro, en criptomoneda, la mandó a Marte. Ya basta de tanta difamación, de tanta calumnia. Sobre lo que tú decías de la pandemia. Todo el mundo ha sufrido la pandemia. Es una tragedia en Ecuador, porque es una negligencia criminal. Por si acaso, yo no voy a aprovechar una pandemia para hacer politiquería, pero incluso ya tienen cómo comparar nuevamente. Vean el 2009, la gripe H1N1, la famosa gripe porcina, y verán que fuimos el primer país de América Latina en reaccionar, que nos abastecimos del medicamento, la medicina, y la repartimos gratuitamente. Acá en diciembre se supo que en Wuhan, ciudad china, ciudad muy importante, dicho sea de paso, histórica, había aparecido un nuevo virus y no hicieron absolutamente nada. No se abastecieron de pruebas, no compraron un solo respirador, no prepararon la cuarentena, como te decía hace un momento. No es ordenar, quédate en la casa y muérete de hambre.
Quédate en la casa y el Estado te va a llevar a apoyar con las Fuerzas Armadas, en lugar de reprimir, te vamos a llevar víveres, alimentos, y eso puede venir de la economía popular y solidaria. Y se forma un círculo virtuoso para mantener el ingreso, el empleo, a la vez que estás atendiendo a la gente en cuarentena. No se hizo absolutamente nada, por el contrario. Redujeron presupuesto en salud. Despidieron a miles de trabajadores de salud, eso es criminal. Pagaron en marzo anticipadamente la deuda, 2.000 millones. Cuando no se pagaba a los médicos, cuando no había ataúdes para los pobres, y los pelucones de Guayaquil le daban cartones a los pobres para enterrarlos. Acabaron el convenio con Cuba en diciembre, 400 médicos cubanos, en diciembre del 2019, regresaron a Cuba, entre ellos 74 especialistas en epidemia, que hubieran sido de tanta utilidad en esta crisis. Y como si esto fuera poco, en plena pandemia se descubre la corrupción generalizada, institucionalizada, que ya le habíamos denunciado. Recuerden, la ruptura con Moreno fue cuando denunciamos su pacto con Bucarán. Entonces habían repartido los hospitales a Bucarán, a los asambleístas para comprarles el voto, y un asambleísta pillo, por supuesto, pidió un hospital no es para servir mejor a la gente, es para robar, y se descubrieron sobreprecios en mascarillas, fundas de cadáveres. El manejo de la crisis, Oscar, Mariana, bolivarense, realmente ha sido criminal. Tendrán que responder ante la justicia. Es criminal. En todos lados golpeó la pandemia, pero en ningún lado como ha golpeado en Ecuador por negligencia criminal. Pudo evitarse muchísimas de las muertes que han ocurrido. Pudieron evitarse. Mi querido estimado economista, de pronto dentro de sus comidas extrañas los cevichitos, los camarones tan deliciosos. Me acuerdo una vez en el 3 de marzo cuando les sirvieron, porque yo creo que extraña los mariscos, mi querido Rafael. Pero también el hornado de chimbo, pues, por ahí está en el mercado, ya pingachito, claro, el cuisito, aunque el cuisito ya me cae un poco pesado. Ese bailecito que una vez arriba en la Plaza La Merced, mi querido estimado presidente, cuando vino, estuvimos ahí disfrutando, ¿no? No, el hornado en Bolívar es riquísimo. Y ahora, muy rico. ¿Se acuerda de ese Festival del Hornado? Y bueno, ya vas a ver cómo le hacemos llegar al Bélgica. Mote. Pero mira, Oscar, el Festival del Hornado, el mote, no el maíz blanco, que es característico de Bolívar. Pero mira el Festival del Hornado, ¿cómo no entienden los conceptos? Así la mediocridad. Destruye todo lo que no entiende, la ignorancia, pero no podemos ir así. ¿Qué era el Festival del Hornado? El Festival del Encebollado. Era para que yo vaya a comer hornado, encebollado. Para promocionar la gastronomía ecuatoriana, que es un importantísimo rubro turístico. Hay gente que va a Perú a hacer giras gastronómicas. Van a visitar Perú solo para gastronomía, para probar la gastronomía peruana que la han sabido posicionar a nivel mundial. Y con todo cariño y respeto a Perú, nuestra gastronomía es mucho mejor, pero no lo hemos sabido mercadear, no lo hemos sabido posicionar. Por eso el Campeonato Mundial del Hornado, por eso el Campeonato Mundial del Encebollado, que ni siquiera costaban mucho, todo lo pararon, porque no lo entendieron. Resulta que era novelería Correa y para estar contra Correa hay que acabarlo. Y así nunca vamos a salir de su desarrollo, nunca vamos a potenciar el sector turístico, nunca vamos a aprovechar cuántas cosas tenemos naturales, bellezas naturales impresionantes. La propia provincia de Bolívar, ese camino, el Tornado y todo eso es una maravilla. Y no es el Tornado, ¿cómo se llama el camino del anciano Quito-Guayaquil? Estamos hablando también, ¿no? El Torneado. El Torneado, es una maravilla. Que se dejó... Y el Ambato Guaranda también, eso es precioso. Pero en todo caso, no solo la parte natural, sino la parte cultural. Y tenemos una gastronomía espectacular, pero no sabemos promocionarla. Bueno, muy importante, mi querido estimado Rafael. Vamos a ver cómo hacemos llegar ese hornadito, pues ese encebollado al Bélgica. Porque no ha de haber como el hornado chimbeño y el ceviche ecuatoriano. No hay, pero nos las arreglamos. Yo sí preparo ceviche aquí, ¿eh? Pero obviamente hay que comprar pescado congelado porque el pescado fresco es muy caro. No queda igual, pero queda bastante rescatable. Y el cebollado también hace, eso yo no he hecho. Pero sí hay compañeros en Bruselas que hacen y me avisan y mando a ver los platitos. Bueno, muy importante, Rafael, a los tiempos, verle sonreír, estar con nosotros, más que sea vía Zoom, que las plataformas... La otra vez que estuve en México, sí nos fuimos a comer donde una compañera ecuatoriana, un caldo de bola espectacular y encebollado, y muy bueno el encebollado. Bueno, en América Latina sí se pueden encontrar los productos, ¿no? Acá es más difícil. Achiote, por ejemplo, no encontraba, pero ya me regalaron. Ahí está, Mari está pensando, dice la delicia. A ver, Mari, de pronto alguna pregunta a Rafael. Qué importante que se acuerde de nuestra provincia de Bolívar por el rico hornado, por el mote, por la fritada, por el cuy. Y usted extraña, algún día piensa regresar a nuestra provincia, a visitar, a saborear ese rico hornado.
¿Cómo olvidarse de Bolívar? Bolívar era la provincia más atrasada. Bolívar no conocía el asfalto cuando yo llegué a la presidencia, sino que la memoria es frágil. Recién las carreteras asfaltadas empezaron con nosotros. Y ahora, ¿qué carreteras que tiene Bolívar? Invertimos muchísimo. Entonces, pero por supuesto, ¿no? Cuando regrese el país, pase esta pesadilla, mi plan es residir en Bélgica. Con esta persecución, sin persecución, yo le dije al país del 2014 que mi idea era venir a residir a Bélgica. Mi esposa es belga, mis hijas estudiaban en Francia, las dos ya terminaron, aunque mi hija empezó un doctorado, la mayor. Pero 25 años vivimos en Bélgica, en Ecuador, ¿no? Y era de justicia venir a vivir un poco en Bélgica. Mi familia también tiene familia acá. Entonces, mi plan era residir aquí. Jamás pensé esta pesadilla de persecución, de traición, de difamación. Pero si ganamos, se solucionan todos estos problemas, iré a visitar, pero el plan es seguir un tiempo aquí, sobre todo dedicado a la academia, hasta que acabe de escribir algunos libros que estoy haciendo, ¿no? Por acá le envían saludos y saludo para Macho y Rafael de Ramsés Torres. Un sola fuerza, un solo sentimiento, un solo corazón, a recuperar el futuro, a recuperar la patria. Un abrazo para Ramsés, ¿no? Nos está ayudando mucho en Bolívar y se lo agradezco profundamente. Ustedes saben que nos robaron Alianza País. 3 veces impidieron que nos inscribamos pese a ser la principal fuerza política. En el 2019, 2 semanas antes, creo, de las elecciones, nos dan cabida en Compromiso Social Lista 5, les ganamos las elecciones. Viene Celi y ordena eliminar el movimiento político, o sea, así ha sido la maldad. Y nos abrió las puertas al Centro Democrático. Entonces Ramsés está activando el Centro Democrático, pues y tenemos una alianza muy importante en Bolívar. Y el Centro Democrático, Listas 1, que nos permitió participar, es casi un milagro. Si no nos abrió las puertas al Centro Democrático, no estaríamos en las elecciones. Es casi un milagro. Y el presidente del Centro Democrático, y siempre lo diré, Enrique Menoscal, fue mi alumna en el Cristóbal Colón, y yo realmente no me acordaba, ¿no? Parece que tiene mucho cariño, pero prácticamente no lo conocía. Y cómo se ha portado el caballero, cómo prácticamente sin condicionamiento nos abrieron las puertas del Centro Democrático, y parte de ese acuerdo con Centro Democrático, pues esa alianza con Ramsés en Bolívar, y está trabajando muy bien, ¿no? Muy bien. Economista, por acá nos hacen una pregunta, dice, estamos en la pandemia y tenemos la crisis económica que nos está afectando y hay mucha gente que está quedando desempleada. En caso de ganar, Andrés, ¿cómo piensan crear fuentes de trabajo, especialmente en Bolívar? Es que esa es la prioridad 1, recuperar el empleo. Y para recuperar el empleo hay que recuperar la producción. Y para recuperar la producción hay que recuperar la que se llama la demanda, la gente que adquiere. Pero ¿cómo vas a adquirir algo si estás desempleado? Es un círculo vicioso y no tienes el ingreso. Para romper ese círculo vicioso, el programa 1000 por 1 millón de familias. 1.000 millones es lo que nos va a costar ese programa. Ya tenemos planificado el financiamiento. Y si esta gente no nos hace un boicot, que lo está intentando hacer para impedirnos cumplir estas cosas, en la primera semana cumpliremos con aquello que estamos diciendo. Entonces, a ver, les hago reflexionar. Miren, economía es cuestión de sentido común. Yo les pregunto, ¿es que han perdido los brazos? ¿Es que la tierra desapareció? ¿Es que la empresa, la máquina se fumó? No, sí hay subutilización. La crisis nos ha llevado a subutilizar. No es que había un terremoto, no es que se destruyó, está ahí. Solamente falta el impulso para reactivar eso. Pero como te decía, es un círculo vicioso. No produzco pan porque no hay quien me compre pan. Y no hay quien compre pan porque no hay empleo. Y no hay empleo porque el panadero no produce pan, si se dan cuenta. Entonces, para eso es el impulso de demanda que le decía. Se le da $1.000 a 1 millón de familias, esa familia va a comprar el pan. El panadero con eso va a contratar más trabajadores, va a pagar el alquiler, les decía. El dueño de la casa va a ir al restaurante, el dueño del restaurante va a recontratar sus 2 meseros y los 2 meseros van a recibir un ingreso que van a seguir comprando pan y se reactiva la economía porque las fortalezas, las capacidades están ahí. Por la crisis se rompió esa coordinación, ¿no? Se acabó la demanda, no podía la gente salir a trabajar, no tenía ingreso, y colapsó también el lado de la oferta que se llama, cerraron los restaurantes, el hotel, la tienda, pero están ahí esas capacidades. Esas capacidades, su capacidad de trabajo, está ahí la tierra, está ahí la capacidad del campesino de producir mote, del ganadero de producir leche, pero necesita a quien venderle. Entonces, con esos $1.000 millones, 1.000 a 1 millón de familias, se va a generar esa demanda y se va a reactivar la economía, y eso no solo favorece a los pobres, cuidado, los $1.000 van a ir a los más pobres,
pero los pobres le compran también a la clase media, al restaurante de clase media, que todo se va a beneficiar, incluso los ricos. Claro, los ricos nos mandan la plata afuera, pero se van a beneficiar de esta reactivación de la economía que va a venir desde abajo. Bueno, interesante por acá, Rafael, si saludara a más de unos 1000 oyentes que están acá, que le desean en la Tacunga éxitos por todas esas obras grandes, por todos sus buenos recuerdos, Rafael, acá en la provincia de Bolívar, en la provincia me están escuchando en la Tacunga, qué emoción. No acabaría de saludar, mi querido estimado Rafael, no me avanzaría el día para saludar a toda la gente que espera con los brazos abiertos a Rafael Correa, un gran hombre que hizo mucho por el Ecuador. Hablemos otro tema muy importante. ¿Sí? Nos insultan, ¿no? ¿Por qué? Porque le recuerdan. Tal vez también habrá alguno que nos insulta, porque hay gente que le han inyectado el corazón de odio impresionante, un odio fanático, ya va contra el sentido común. O sea, que a Correa, después de 10 años de haber contratado hasta una empresa para investigarnos, nos condenen por influjo psíquico, pero bravo, es culpable, influjo psíquico. Ya es una ridiculez, el mundo se le ríe. Superemos ese fanatismo, el odio nos ha hecho mucho daño. No sé por qué odian, pero el odio lo destruye ellos mismos. Un país no se construye con odio, se construye con amor, con compromiso, a superar el odio y a recuperar juntos el futuro. Una buena pregunta, Rafael, de pronto, ¿qué es lo que le faltó a usted hacer en el Ecuador en sus 10 años? Porque creo que todavía faltó mucho por hacer, mi querido estimado Rafael. Pero por supuesto, pues, Óscar, muestra aparte soy experto en desarrollo. O sea, no te voy a decir que éramos desarrollados, pero era totalmente distinto al país del 2007. O sea, nosotros para empezar duplicamos el tamaño de la economía. Yo recibo una economía de 44.000 millones de dólares y la agencia 1.000 millones. Ahí está. O sea, pueden verificar esta cifra. Se redujo la pobreza. Por ejemplo, algo muy tangible actualmente. Se eliminó la mendicidad infantil. Mendicidad que ha vuelto a las calles. Entonces, ¿te acuerdas que hasta el 2010 teníamos apagones? Pasamos a tener de las matrices eléctricas más estables del mundo. Con este gobierno, como son los ineptos, volvieron los apagones, pero por ineptitud, no por falta de capacidad instalada. Entonces se transformó el país totalmente, se hizo en 10 años lo que no se hizo en 50, mejoramos muchísimo en todo. Banco Mundial nos reclasificó, y verifiquen todos estos jóvenes queridos, Uyachi y Machicona, jóvenes indígenas, verifiquen esto, universidad que me está escuchando, verifiquen esto. Nos reclasificó el Banco Mundial de país de renta baja a renta media. Los que dicen que la década perdida, que todo estaba mal, o sea, ya van contra la evidencia, ya es un absurdo, es una insensatez. Banco Mundial, correísta seguramente, nos reclasificó de renta baja a renta media. Naciones Unidas, revisen, nos reclasificó de país de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto. Foro Económico Mundial, que ni sabía que existía Ecuador, en Davos, en su índice de competitividad, pasamos a ser el segundo país en infraestructura en general, solo por detrás de Panamá, porque tiene el canal de Panamá. Sin el canal de Panamá le ganaríamos también a Panamá. Y el segundo país en red vial, routier, ya me escucho el francés, en red vial, después de Chile, que es un país con el doble de ingreso per cápita que nosotros. Esa fue la transformación del Ecuador. La matriz energética, estamos importando energía, ahora exportamos. Colombia nos vendía energía ante mi gobierno, ahora le vendemos a Colombia. Eso es salud. Los que viven en zonas de frontera saben que los colombianos vienen a curarse en nuestros hospitales, los peruanos, nuestro sistema de salud es muchísimo mejor. Entonces, claramente hubo una transformación histórica, pero faltaba mucho por hacer. Todavía no somos un país desarrollado. Faltan mucho más camas hospitalarias. Falta completar el sistema de centros de salud. Faltan como 600 escuelas del milenio, además de intervenir en unas 5.000, 6.000 escuelas, para en infraestructura tener lo necesario, aunque no es lo más importante son los maestros, que necesitamos formar de mejor manera, capacitarlos, darles becas para que vayan a maestría en el exterior como estábamos haciendo. Pero es un proceso, eso toma décadas, un proceso de desarrollo. Los más acelerados que han habido, que son los de posguerra, Corea, Singapur, demoraron 30 años y en dictadura. Nosotros tenemos que hacerlo más rápido y en democracia. Lastimosamente avanzamos mucho en 10 años y esto en 4 años han destruido muchísimo. No han destruido todo. Ganará la patria como ave fénix de las cenizas en que la dejó el neoliberalismo y la traición de Moreno. Bueno, ahí estamos, Mari, contigo. De pronto algo más que en esta mañana a esta gran entrevista que estamos teniendo con Rafael Correa, expresidente del Ecuador. Se me olvidaba una cosa muy importante. ¿No? Necesitamos mejorar productividad, eso es clave. De eso no habla muchas veces la izquierda. Siempre hablamos de derechos, salud, educación. Y muy bien, pero para mantener esos derechos se necesita productividad. Y para mejorar productividad se necesita más capacitación, más tecnología, más inversión extranjera adecuada en función del bien común.
Se necesita en agricultura mejoramiento de semillas, que los agricultores tengan acceso a mejor semilla de papa, mejor semilla de arroz en la costa, que a mejoramiento genético en el sector ganadero, que el sector ganadero lechero ya tenga mejores razas para producir más leche y la ganadería de carne, carne de mejor calidad. Nosotros eliminamos las tosas. Ya estábamos a un punto de exportar carne, pero faltan las cadenas de frío, faltaban algunas cosas más. Nada se ha continuado. Pero no nos engañemos, se necesita también mayor productividad. Siendo, dice, ¿por qué no fue una mujer como candidata a la vicepresidencia como equidad de género? Esa es otra gran pregunta y se las agradezco. Se pensó en mujeres. Y mire, Carlos Rabascal es un gran compañero, pero les voy a contar tal vez una infidencia, no sé si se me resientan por esto, pero teníamos algunas compañeras de candidatas y básicamente era Marcela Guiñaga, pero le hicieron una maldad muy grande, le hackearon su teléfono y ella no tiene nada que temer en cuanto a cosas deshonestas, pero hay cosas íntimas, pues, ¿no? Que si uno se pelea con el novio, se pelea con el otro, entonces todo eso le tenían, iba a ser muy desagradable, ¿no? Y ella misma dijo, no, hay mucha gente que puede estar en lugar mío. Entonces son de las tantas maldades que se han recibido. Y bueno, habían varios candidatos, muy deseable en esa mujer, pero lo más importante era que conozca de economía, si puede que sea empresario. Y bueno, el que reunía esos requisitos era Carlos, ¿no? Carlos Rabascal. Le pedimos que se cambie de sexo, pero no aceptó. No. Entonces, era altamente deseable que sea una mujer, pero habían otras características importantes que Carlos las tenía, entonces finalmente nos decidimos por Carlos. Recuerde que en principio el candidato a vicepresidente era yo. En todo caso, lo que sí hay que decir es que sí, tenemos un binomio presidente y vicepresidente hombres, pero la cabeza de la lista nacional es mujer, la cabeza de la lista parlamentarios andinos es mujer, la cabeza de la lista de Bolívar es mujer y 50% de nuestras listas provinciales son encabezadas por mujeres de la patria. No hay ningún movimiento que ni de lejos haya hecho eso. Bueno, ahí estamos dialogando con el economista Rafael Correa. Además de ser usted un gran economista, ¿cuál fuera su mensaje para reactivar este tema de economía, Rafael? Porque usted es muy entendido dentro de esta rama a nivel nacional, fue hasta reconocido por 4 ocasiones. Bueno, muchos reconocimientos que a lo mejor la gente ha olvidado, pero muy importante de pronto refrescarles un poquito la memoria, Rafael. Miren, en economía, como es la llamada ciencia social, no es como un puente, donde si no construiste bien el puente se derrumba y queda mal el ingeniero. En ciencias sociales se puede decir cualquier tontería y después pasa algo y le echa la culpa que el Fondo Monetario, que el cataclismo, que la luz solar, el eclipse, lo que sea, ¿no? Pero hay cuentos y hay ideología en frase de ciencia y hay técnica en función del bien común, ¿ya? Yo les voy a decir siempre lo segundo, en función del bien común. Esto de que el liberalismo, nadie se meta, sálvese quien pueda, cuando imagínense la competencia que le puede dar un agricultor de Bolívar a Álvaro Noboa, el hombre más rico del país, que heredó su fortuna, son tonterías. La verdadera libertad es la no dominación, no es la no intervención. La no intervención es que el luchador de 300 kilos, 600 libras, está peleando con el de 50 libras y no hay árbitro porque no hay que intervenir, hay que respetar la libertad. Eso se llama masacre. La verdadera libertad es la no dominación, que no te dominen, que no te exploten. Y para eso necesitas educación, para eso necesitas salud, para eso necesitas productividad, apoyo en infraestructura, en riego, para que tengan mayor productividad nuestros ganaderos, nuestros agricultores. Para eso necesitas oportunidades, igualdad de oportunidades. Entonces, lo que les quiero decir es que esto que nos quieren imponer es un absurdo, el neoliberalismo. Mira dónde nos tiene, nos destrozó. Y nos quisieron hacer creer que ahora es que estamos bien, ¿no? Cuando todo el mundo está mal. Y que cuando nos iba recontra bien, ahí está la demagogia, las políticas socialistas, eso es lo que estaba mal. Ya no coman esos cuentos. Sabemos lo que hacemos. Y lo hacemos por ustedes. Si hubiera querido ser millonario, me hubiera metido banquero. Inteligencia no me falta. Capacitación no me falta. Yo tengo 2 maestrías, un doctorado en la mejor universidad del mundo. Pero eso nunca me ha traído eso. Me ha traído el bien común, el servicio. Lo hacemos por ustedes. Y sabemos lo que hacemos. Nos podemos equivocar, ¿eh? Como toda obra humana. Messi es el mejor jugador de fútbol del mundo y de repente se come un gol. Y un gol facilito. Pero mete 20 golazos por cada gol que se come.
el balance final es muy positivo. Entonces no se dejen comer al cuento con eso tampoco. Ah, se come un gol. Ah, esta escuela mal construida, por supuesto. Pero si construimos centenas de escuelas, ¿cómo no va a salir mal alguna? Una, dos, tres. Pero se agarran de eso para quitarte la fe en la política, para decir que todo estuvo mal. No se dejen engañar. Sabemos lo que hacemos y lo hacemos por ustedes. Hay que reactivar la economía y un paso clave es ese programa de 8.475 millones exactamente que ha propuesto Andrés, que está constituido $1.000 a 1 millón de familias de las más pobres para reactivar la economía. Eso se llama bono emergente, lo recomienda Naciones Unidas, el propio Fondo Monetario, que una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que impone, ¿no? Se llama bono emergente. Hay países que lo han hecho mensualmente. Andrés y yo estoy de acuerdo con él, lo quiere hacer de una sola. Es mayor esfuerzo, pero también la recuperación es más rápida. Entonces, es el bono emergente, $1.000 millones. Pero sobre todo a través de cooperativas para el pequeño productor, el pequeño agricultor, no para los que ya tienen la plata fuera del país, ¿no? Son 3.000 millones, si la memoria no me falla, te hablo un poco de memoria, pero para gobiernos locales que realizan inversión. El gobierno local, cuando manda a asfaltar una calle, cuando manda a construir alcantarillado, está dando fuentes de trabajo y eso reactiva la economía. Son otras centenas de millones para copago de la planilla de la nómina. Eso han hecho muchos países como Argentina, que para no despedir gente, pero tampoco le puede decir a un restaurante que no vende nada, 3 meses cerrado, siga pagándole a los 6 meseros. No puede. Tenía que intervenir el Estado, no se hizo nada. Ahora hay que recontratar a esa gente y el Estado va a participar con un copago de esa nómina hasta que se estabilice la economía. Entonces, eso a grandes rasgos, el núcleo del programa reactivador de la economía. Lo que les quiero decir, confíen en nosotros. Sabemos lo que hacemos y lo hacemos por ustedes. Economista, le queremos agradecer el día de hoy por el diálogo, le deseamos suerte. Quienes hacemos radio satelital, la provincia de Bolívar la ha escuchado. De mi parte, muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad, mi economista. Qué alegría, amado, verlos a ustedes, Oscar, Mariana, hablar con mi querido Cantón Chimbo, hablar con nuestra querida provincia de Bolívar, de las más olvidadas. Antes de nuestro gobierno no existía Bolívar, no conocía el asfalto Bolívar. No se olvide, la memoria alguna vez es un poco frágil y la vida pública un poco ingrata. Y hablar con la patria entera. Me han saludado también a la Tacunga, ¿no? Ustedes saben, Cotopaxi es mi segunda tierra. Yo viví un año en Zumbagua, tengo grandes amigos. A no perder la fe. Si tomamos la correcta decisión el próximo 7 de febrero 2021, va a ser un gran año. No los quiero engañar, es la peor crisis de la historia. Pero ya hemos superado otras crisis y juntos lo volveremos a hacer. Juntos recuperaremos el futuro. Un inmenso abrazo y que todas y todos tengan un muy feliz 2021. De igual manera, gracias Rafael, un gusto volverte a ver a los tiempos. Esa invitación, venir a San José de Chimbo, hacia Hornado, que está esperando. Habrá la oportunidad, mi querido estimado Rafael, de volvernos a reencontrar. Esperemos que el tiempo pase. Muchas gracias por estas hermosas palabras. A toda la gente que ha estado compartiendo con nosotros a través de las redes sociales. Volverte a escuchar, Rafael, y saber que estás tú bien a la distancia, aunque estemos lejos, pero ese saludo nunca va a faltar. Gracias, Rafael. Yo estoy bien, gracias a Dios. Un abrazo a todos, cuídense. Gracias, de igual manera, ¿no? Hemos estado compartiendo con el economista Rafael Correa, expresidente de los ecuatorianos, ¿no? En una gran mañana de diálogo, en una entrevista